Buenas tardes, estimados y futuros colegas. Siguiendo con la saga de los temas que el Ministerio de Salud ha establecido en el balotario para la evaluación del SERUMS, hoy día nos toca, en teoría, hacer la última entrega, que tiene que ver con el tema de bioética, interculturalidad y por ahí un poquito de medicina legal. Sin embargo, parece que para este año, recientemente el MINSA ha publicado unos nuevos temas y vamos a coordinar la posibilidad de tener una sexta entrega la próxima semana. De no ser así, hoy día quedaría como última sesión. Como ya les he mencionado, vamos a continuar la misma lógica, que es entregarles los conceptos tal cual el MINSA ha establecido, cuyos contenidos están en su gran mayoría en las normas técnicas que el MINSA ha aprobado en su momento. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de revisar de manera muy específica, directo al grano, como diría el dermatólogo, los temas que les interesan para efectos del examen. Yo haré alguna explicación, de repente más en unos temas que en otros, debido a la importancia y de repente a la dificultad. Y terminaremos también, como ya se ha hecho costumbre, en esta saga de exámenes, con un test de evaluación sobre lo que hemos conversado en la tarde, que les va a ayudar, espero, a fijar algunos conceptos compartidos, ¿no? Sobre todo aquellos que consideramos son de mayor relevancia para ustedes. Muy bien, dicho eso y sin más chácharas, vamos a empezar entonces con esta entrega, empezando por uno de los temas que se ha convertido en un tema protagónico en los últimos, diríamos, 7 años, 8 años aproximadamente. Y me refiero a que es un tema que cada vez viene con más frecuencia en los exámenes de ENAM, en los exámenes de residentado particularmente, y evidentemente también, como ya quedó claro el año pasado, seguramente también este año vendrán muchas preguntas sobre el tema de la ética médica o también llamada bioética. Bien, entonces vamos a darles algunos conceptos importantes respecto a este tema. Empecemos por reconocer algunos principios o algunos términos, que tienen que ver con los conceptos de la ética. Ética, moral, bioética, deontología son 4 términos finamente seleccionados para ustedes que nos abren la puerta para ingresar a este mágico mundo. La ética, yo tengo fe en este tiempo de conocernos virtualmente. Tengo fe que ustedes revisan, leen escrupulosamente, ¿no? Esforzada y sacrificadamente los contenidos de las láminas que les hemos compartido. Por lo tanto, yo no voy a cometer el error de leer las láminas, simplemente voy a enfocarme y enfatizar en la idea central y por ahí darles alguna mnemotecnia o algún recurso que les ayude a recordar mejor esos conceptos. Por ejemplo, entre ética y moral hay una relación inquebrantable entre una y otra, pero que muchas veces nos ocurre que confundimos un concepto con el otro, ¿no? Eso es lo más común. Creo que nadie tiene duda de que existe una intrínseca relación entre moral y ética. Es más, algunos establecen una relación tan íntima que la hacen o la perciben como si fueran lo mismo. Y no son lo mismo, no son sinónimos, son conceptos relacionados, pero que tienen una personalidad e identidad diferente, ¿no? Por ejemplo, la ética se refiere básicamente al comportamiento de las personas. Es decir, la ética se expresa a través de la conducta.
la conducta visible, perceptible, que podemos detectar en una persona, en este caso en un médico, ya que estamos en familia. Por lo tanto, cuando hablamos de ética, estamos hablando de la parte, formal, ¿no? De la parte visible del comportamiento o la conducta de las personas. En cambio, cuando hablamos de moral, de lo que estamos hablando son de los valores, ¿no? De los conceptos, los principios que las personas tienen mentalmente hablando, es decir, son parte de la cosmovisión, en otras palabras, de la manera como miramos el mundo, ¿ya? Y ese conjunto de valores, ese conjunto de creencias, ¿ya? Evidentemente se van a expresar a través de un comportamiento, ¿ya? Entonces la relación entre la moral y la ética, digamos, es que la moral es el conjunto de ideas, es el conjunto de conceptos, virtudes, valores, y la ética es el reflejo de esos valores o principios o conceptos que se expresan a través de la conducta o del comportamiento. Entonces, lo que uno valora cuando hablamos de bioética es esencialmente el comportamiento, la conducta. Pero entendemos claramente que ese comportamiento o conducta tiene detrás de sí un conjunto de elementos, ¿ya? Esencialmente conceptuales, que son los que impulsan esas conductas o comportamientos. ¿Queda claro? Entonces, la moral y la ética, resumiendo, son dos conceptos muy ligados entre sí, pero que la diferencia está en que uno determina la expresión del otro. En este caso, el uno es la moral, que determina la expresión a través de la conducta a lo que le llamamos ética médica o bioética. ¿Bien? La bioética, tercer concepto, no es otra cosa que ese comportamiento ético, pero expresado en el campo de la medicina, ¿ya? Y de ahí adopta el nombre de bioética o ética médica. Es simplemente una aplicación particular de la ética como característica humana, ¿no? Entonces, cuando a la ética la circunscribimos, la interpretamos a través del comportamiento de los médicos, a eso le llamamos la ética médica o bioética. Y la deontología, que también ha sido un término que ha sido tomado en cuenta en algunos exámenes, ha sido motivo de alguna pregunta, se refiere a todo el patrón de deberes y obligaciones que debe respetar y cumplir una profesión, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de la deontología médica, nos estamos refiriendo al conjunto de deberes, obligaciones, responsabilidades que los médicos asumimos como parte de la profesión. Eso es la deontología médica, y tal vez la referencia más romántica que tenemos sobre la deontología médica es el juramento hipocrático, en el que nosotros simbólicamente pues juramos cumplir ese conjunto de deberes y responsabilidades, ¿no? Por eso se le llama también al juramento hipocrático el juramento deontológico. ¿Y quién es el que se encarga de regular o de supervisar que este conjunto de deberes y obligaciones o responsabilidades sean cumplidos tal cual? El colegio médico. En este caso, en el caso de los médicos, el colegio médico, el colegio de enfermeras, el colegio de obstetrices, etcétera, etcétera, cada uno en su campo también regula el aspecto de la deontología. Muy bien, entonces son 4 conceptos básicos con los que tenemos que empezar a entender este bonito campo que tiene mucha importancia dentro del acto médico.
Ahora, desde Hipócrates hasta la actualidad, pues todos entendemos que ha pasado mucha agua bajo el puente. Y a lo largo de la historia existen diferentes escuelas, diferentes esquemas conceptuales que han tratado de ir o han intentado orientar el comportamiento ético, ¿no? Evidentemente, cada esquema conceptual, de alguna manera, responde al momento histórico en el que se trataba de implementar, ¿no? Como una manera de ayudar al cumplimiento de la deontología. Pero no vamos a distraernos mucho en revisar tantos modelos o esquemas que han pasado o han quedado en el camino, sino para efectos prácticos, que es lo que a ustedes les interesa, para efectos de lo que en los exámenes nos toman principalmente, en el 99% de casos, nos vamos a basar en este instante en los principios de la bioética establecidos por Children y Beauchamp, ¿no? Childress y Beauchamp fueron dos médicos que desarrollaron y estudiaron todo el campo de la ética médica y tradujeron todos sus conocimientos y sus estudios en lo que hoy día llamamos el principialismo, que no es otra cosa que los 4 principios de la bioética, que son los más usados desde hace algunas décadas, ¿no? Que fueron planteados por estos colegas. Entonces, los principios de la bioética, que para efectos de los exámenes, en su gran mayoría de casos, van a venir en las preguntas, se corresponden a este esquema conceptual, es decir, los 4 principios de la bioética, y vamos a proceder a explicar rápidamente cada uno, ¿no? El primer principio, el orden es aleatorio, ¿ya? Es un orden random, no tiene nada que ver con lo que estamos explicando, es la autonomía. La autonomía es un importante principio que regula el comportamiento médico en el campo de la ética, o sea, la bioética, ¿ya? Y que se relaciona o se refiere al respeto que tenemos que tener sobre la independencia o autonomía de nuestros pacientes. A eso se refiere el principio ético de la autonomía. En buen cristiano, respetar la independencia, individualidad y autonomía que tiene cada persona como ser humano, ¿ya? Y esto está muy relacionado, y permítanme hacer una comparación, con lo que mucho tiempo atrás, digamos, de 4, 5 o más décadas hacia atrás, no se tenía muy claro, ¿no? En un momento en el que la ciencia médica era casi totipotencial, en momentos en los cuales no era posible siquiera pensar que un paciente pudiera tener una opinión respecto a lo que el médico debería hacer, ¿no? En donde lo que el médico decidiera, lo que el médico decretara, era palabra sagrada, y que el resto de humanos tenía simplemente que acatar sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Bueno, esos tiempos, esos viejos tiempos que algunos añoran, algunos extrañan, ya pasó, ¿ya? Y hoy día ya no puedes tú simplemente por el hecho de ser médico o de ser especialista en algo, de tomar la decisión de operar a un paciente y no tomar en cuenta su opinión o su decisión. Porque si hoy día tú haces eso, no solamente estás incumpliendo un principio ético, un principio bioético, sino también puedes estarte metiendo en problemas legales. Y cuando hablo de problemas éticos y problemas legales,
no estoy hablando de lo mismo, ¿no? Porque muchas veces, y escuchen esto, no siempre lo ético es lo legal, ni viceversa. Algo que sea antiético pudiera ser legal, ¿no? Entonces, no hay una relación siempre entre lo ético y lo legal. En el caso de la autonomía, se da una coincidencia en la que, por un lado, es una obligación ética pedirle permiso a un paciente para actuar en él, pero a la vez también es una obligación legal, ¿no? Entonces, esta es una situación en la que ambos elementos van en el mismo sentido, ¿ya? Cosa que lo que he querido decir es nunca, o mejor dicho, no siempre ocurre de esa manera. Bien, entonces, y doctor, o sea, ¿qué quiere decir usted? Que yo no puedo operar a un paciente cuando la clínica y los criterios quirúrgicos y los exámenes de laboratorio me están diciendo que es la única opción que ese paciente tiene. No, sí lo puedes operar y lo debes operar. Lo que estoy diciendo es que esa cirugía que tú debes practicar, que tú debes realizar, debe contar con la autorización expresa del paciente. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, en todo acto médico de esta naturaleza que conlleve cierto riesgo para la vida o la salud de los pacientes, uno debe pedir el consentimiento del paciente, ¿ya? Eso es lo que nos obliga éticamente la autonomía. ¿Por qué? Porque el pedirle permiso es una expresión de respeto a la individualidad y a la libertad del paciente, ¿ya? Pero evidentemente, para yo pedirle permiso, para pedirle el consentimiento y el paciente me diga sí o no, esto tiene que ser precedido de una abundante información respecto a lo bueno, lo malo y lo feo que se relaciona con esa decisión terapéutica o ese acto quirúrgico. Entonces, en otras palabras, un paciente, para que te dé el consentimiento, debe estar previamente informado. Ahora, puede ocurrir, como me pregunta la doctora Fernanda, que un paciente, a pesar de que tú le informas y a pesar de que tú le pides permiso, se niegue a practicarse una cirugía o se niegue a permitir una transfusión sanguínea a su hijo por motivos religiosos, por otro tipo de creencias. Eso es verdad. Uno inicialmente está obligado a insistir, pero si el paciente no autoriza, uno no puede actuar, ¿ya? Salvo en algunas circunstancias que las vamos a comentar en otro momento. Una opción que tiene un profesional de la medicina cuando un paciente se niega a que tú intervengas o desarrolles algún procedimiento o acto médico o quirúrgico y de negarse está poniendo en peligro su vida o de un tercero, digamos el hijo que es menor de edad, ustedes tienen también por la Ley General de Salud la obligación de comunicar a la autoridad que se está poniendo en riesgo la vida del paciente o la vida de un tercero, ¿ya? Y de esa manera será la autoridad la que pueda tomar decisiones al respecto, ¿no? Pero sí, si nos vamos a un extremo, predomina por el principio de la autonomía la voluntad del paciente. Ya, yo entiendo las preguntas que me están haciendo. Si la acción no compromete la vida, tú no necesitas denunciar, simplemente puedes recurrir a la exoneración de responsabilidad, puedes dar el alta voluntaria o el retiro voluntario, ¿ya? Pero si la negación ya involucra poner en riesgo la vida del propio paciente, de algún tercero o de la comunidad,
porque también hay que tomar en cuenta que algunas decisiones individuales pueden poner en riesgo la salud pública, es decir, la salud de la población. Entonces tú estás obligado, ¿no?, a denunciar a esa persona para que la autoridad tome las decisiones correspondientes. Claro, yo les dije hace un instante, hay situaciones muy específicas en las que tú puedes exonerar de pedir el consentimiento informado, y esas situaciones son, por ejemplo, las que me están mencionando en algunos de los chats. Cuando estás ante una persona que ha perdido el conocimiento, un accidente de tránsito, y tienes que actuar y no hay nadie alrededor que autorice el acto quirúrgico de emergencia. Ahí estás exonerado de no intervenir, ¿no? O sea, ahí podrás intervenir sin consentimiento. O si el juez ordena la intervención, ahí también es otra circunstancia muy específica, muy especial, en la que no estamos obligados a pedir consentimiento. Pero se entiende en general que el principio de la autonomía es uno de los principios más importantes, pero que tiene excepciones en su aplicación, ¿no? Lo ideal, y esto hay que tratar de hacerlo en la mayoría de los casos, es pues tener una buena comunicación con el paciente, ¿no? Una buena relación interpersonal, que más allá de la información también exista un componente de confianza que permita que el paciente acceda voluntariamente a la propuesta terapéutica o quirúrgica que tú le estás proponiendo como parte del tratamiento que necesita. Bien, entonces esto nos lleva a una primera conclusión de manera prematura. La ética siempre fue vista en antaño, y a veces hasta ahora, la ética siempre fue vista simplemente como un conjunto de buenos deseos o de tratar de hacer lo mejor dentro de lo que la buena voluntad de las partes quiere llegar. Pero en realidad hoy día la ética tiene, y por eso les decía que en los últimos años han venido muchas preguntas cada vez con mayor frecuencia sobre ética, porque de alguna manera estamos tratando de corregir el déficit en el pregrado, en el que no ha habido la oportunidad o la voluntad de incorporar estos conceptos dentro de nuestra formación. Entonces, estamos tratando de revertir esa situación y advertir a todos los colegiados, a todos los colegas, que la ética es un elemento sumamente importante en la actualidad. Entonces, esa es la autonomía. Y la autonomía, que es el pedirle permiso, habiéndole informado al paciente y generado una relación de empatía que facilite esta relación, se ha trasladado a un aspecto legal también, ¿no? Que es esa hojita en la que uno le hace firmar al paciente la autorización, ¿ya? Y esa hojita, a ver si adivinan cómo se llama, consentimiento informado, ¿ya? Probablemente recuerden muchos de ustedes hace poco que tuvieron que vacunarse contra el COVID, ¿no? En el momento que iban a los lugares de vacunación, espero que recuerden el momento en el que algún personal que estaba por allí les pasó un papelito para que lo firmen. Bueno, ese es el consentimiento informado, porque también para vacunar a una persona, imagínense, no estamos hablando solo de situaciones de vida o muerte, es importante y necesario que el paciente dé su consentimiento, ¿no? Y vamos a volver a hablar del tema unas láminas más adelante. A ver, acá dice: el caso de menor de 16 años con dificultoso y meritorio por cesárea, de familiares oriundos, se negaron a firmar el consentimiento porque tenía la idea que no volvería a caminar. Estoy llamando a la oficial para que intervenga. Así es, o sea, tenemos que involucrar a la autoridad pertinente para que la familia sienta cierta presión, ¿no? Porque es verdad también, hay que comprender que los lugares a donde ustedes van a ir a trabajar próximamente
¿ya? O sea, cuando hagan su experiencia serumística, se van a encontrar con comunidades y con poblaciones que tienen ideas muy arraigadas cultural y ancestralmente, ¿no? Pero eso ya lo vamos a hablar en la segunda parte, que es el tema de interculturalidad y todo lo que el balotario de Minsa ha planteado. Entonces, ese es el primer principio con el que he querido empezar. El segundo es el principio de la beneficencia. El principio de la beneficencia esencialmente nos obliga a hacer el máximo esfuerzo para lograr el bien del paciente. Por ejemplo, si tu turno termina a las 6 de la tarde, y esto pasa mucho en zonas rurales, y en la noche teóricamente tú estás descansando, pues, ¿no? De la jornada, mirando las estrellas y pensando cuándo acabará esto, ¿ya? Porque a algunos le va a pasar así. Y viene una paciente, legalmente tú podrías decirle al personal de turno, porque tú estás en el cuarto médico, ¿no? O sea, estás si es que tienes la suerte de que haya una habitación para el médico, ¿no? En el lugar donde vas a ir a trabajar, o si estás en el hospedaje donde te vas a quedar cerca del centro de salud, probablemente vengan a tocarte la puerta, ¿no? Claro, legalmente, yendo a un extremo, tú podrías decir que no estás en horario de atención, salvo que sea una emergencia, ¿no? Una emergencia, ahí sí, por ley de emergencias, tú tienes que actuar. Pero si no es una emergencia de vida o muerte, tú podrías ampararte en que no estás trabajando, ¿no? Eso dice la ley, pero la ética dice otra cosa. Y aquí hay otro ejemplo diferente al anterior, ¿no? En la autonomía, la ética y la ley dicen lo mismo. Tienes que pedirle permiso al paciente previa y adecuada información. Pero en la beneficencia muchas veces la ley dice una cosa y la ética dice otra, ¿no? Entonces, la ley te puede, entre comillas, exonerar de no atender a una persona, digamos, pongámoslo bajémosle la intensidad, con un dolor de muelas, ¿no? O un dolor muscular. ¿Ya? Pero la ética dice, oiga, usted debería hacer un esfuerzo adicional por procurar el bien a la persona, ¿no? Y no dejarla hasta el día siguiente con el dolor que le va a durar probablemente hasta que venga en la mañana siguiente. Entonces, por beneficencia, éticamente tú deberías atender al paciente, ¿ya? Y esa es una clara diferencia entre la ley y la ética, ¿ya? Entonces, la beneficencia, como decía la Madre Teresa de Calcuta, tienes que hacer el bien hasta que te duela, ¿no? Hasta que te duela, anteponiendo las necesidades del paciente, porque por algo somos médicos, ¿no? Bien, esa es la beneficencia, hacer el esfuerzo para atender a las personas. La no maleficencia, tercer principio bioético, la no maleficencia tiene que ver casi con lo contrario. Es decir, en alguna oportunidad cuando teníamos clases presenciales, un colega se animó a decirme, doctor, ¿beneficencia es lo mismo que no maleficencia? No, le dije, no es lo mismo. Pero ser bueno es como que no ser malo, ¿no? Es lo mismo. Entonces entendí la confusión de aquel colega que despertó mi compasión y ternura, ¿no? Y le expliqué, como les voy a explicar a ustedes, ¿no? Primero, que no son sinónimos, ¿ya? Que la beneficencia, como acabo de decir, es un principio ético que de alguna manera nos obliga a tomar una acción adicional, gastar más ATPs, consumir más ciclos de Krebs, o sea, gastar más energía en brindar una atención al paciente, aliviarle el dolor o el sufrimiento, ¿ya? Esa es la beneficencia. En cambio, la no maleficencia es un principio ético que te obliga a inhibirte, es decir, a ahorrar energía, a no hacer cosas,
ante la duda razonable, como dicen los abogados, ante la duda razonable de que algún acto o procedimiento que tú apliques en el paciente le pueda provocar daño. Entonces, miren la diferencia entre beneficencia y no maleficencia. La no maleficencia se basa fundamentalmente en no hacer daño a las personas. Ante la duda, te detienes. Ante la duda, no avanzas. ¿Ya? Por eso decíamos, la beneficencia es una alta carga de energía, gasto de energía. La no maleficencia es ponernos en modo stop, ¿ya? Ante la posibilidad de que lo que hagamos haga daño. Y la no maleficencia se basa en uno de los principios del juramento hipocrático, ya que cuando les toque jurar, porque saben que van a jurar, ¿no? ¿Por quién? ¿Por tu mamá? ¿Por la Sarita? No, por Hipócrates. Uno de los principios más importantes de Hipócrates decía, primero no hacer daño, primum non nocere, ¿ya? Entonces, a eso corresponde el principio de la no maleficencia. Si yo entiendo que esta cirugía podría, en la balanza, es altamente probable que el paciente no pase, entonces la no maleficencia te dice, no lo hagas. Busca otra alternativa, refiere al paciente o trata de estabilizarlo hasta que se den las condiciones, sea lo que fuera, pero trata de no hacer aquello que le exponga a mayor riesgo la vida o la salud de tu paciente. Esa es la no maleficencia. Y la justicia, que es el último de los 4 principios modernos, digamos, más usados y que viene más en exámenes, la justicia es un principio que esencialmente nos obliga a darle a las personas el mejor servicio posible según la necesidad de cada quien. Es decir, en la justicia entra el concepto de la distribución equitativa, de la equidad. ¿Y qué cosa era la equidad? Concepto, término del que hablamos en una de las primeras reuniones. La equidad no es otra cosa que darle más al que menos tiene, o si gustas, darle más al que más necesita. Entonces, el principio de justicia es un principio que nos ayuda a darle a cada persona lo que necesita según su condición, según su necesidad. Un ejemplo práctico, claro, de este principio es el de un paciente que tú estás atendiendo, ¿ya? Imaginémonos un paciente que viene de la zona andina, ¿no? Y de esos tú vas a tener muchísimos ahora que empieces tus serums, que salgas de tu cápsula teórica y vayas al mundo real, a ese mundo cruel que te toca vivir y que debes cada día aprovecharlo al máximo porque es una experiencia que probablemente si ingresas a la primera al residentado nunca jamás vuelvas a vivir. Esos lugares tan alejados, tan maravillosos de nuestro país, la próxima vez que los visites probablemente sea solo como turista y por algunos días. Ahora vas a estar un año y les recomiendo a los chicos, traten de elegir el lugar más alejado posible, ¿ya? Traten de ir a los lugares donde ni Dios ha llegado, porque esa es la manera más directa y práctica de conocer el Perú real, el Perú profundo. Cierro paréntesis. Muy bien, entonces decía que van a encontrarse con poblaciones que de repente no hablan el castellano y tú vas a tener que atender a esas personas con un traductor, ¿no? Que generalmente es un personal técnico que trabaja en el establecimiento. Muy bien. Entonces, tú no puedes atender igual a una persona que no habla el castellano, que tal vez no sabe leer ni escribir, que a un paciente, digamos, con secundaria completa, que se comunica adecuadamente en tu idioma y que tiene seguramente un grado de instrucción distinto, ¿ya?
Porque si tú a los dos, mira el ejemplo, si tú a los dos les das la misma receta y les das las mismas indicaciones de la misma manera, has cumplido con tu labor. Le has recetado su ibuprofeno, su paracetamol, ¿eh?, con su antibiótico correspondiente, en la dosis correcta, en la presentación correcta y en el tiempo correcto, ya. Pero no has actuado con ética, porque tú debes haber entendido que el paciente que viene de la zona andina, de condiciones vulnerables, probablemente no ha entendido lo que le has querido decir. En cambio, el otro se ha ido tranquilo y contento, ¿no? Ni siquiera te ha preguntado nada porque entendió todo. Y el otro paciente no te pregunta nada porque no te entendió nada, ¿ya? Entonces tú podrás decir, pero leí la receta y ya hice mi trabajo, que pase el siguiente. No, has actuado legalmente probablemente, pero no has actuado éticamente, porque el principio de justicia dice que tú deberías tomarte el tiempo necesario para, en lugar de escribirle con tu letra jeroglífica, aquella legendaria letra médica, el ibuprofeno y el antibiótico correspondiente, tienes que, y que tome 3 veces al día, tienes que escribirle con dibujitos, ¿no?, lo que son 3 veces, de repente hacer un sol para que entienda que es de mañana y una luna para que entienda que es de noche. ¿Me dejo entender? Entonces, tu comportamiento está en relación a la necesidad de tu paciente. Y ese es un ejemplo bien típico y conocido de la aplicación del principio de la justicia, ¿no? Lo que también está relacionado a la no discriminación, o sea, no has discriminado al paciente negativamente, ¿no? Le has dado lo que corresponde, según su necesidad, ¿ya? En la época del COVID, ustedes saben, ya eran entes conscientes, hubieron situaciones éticas a montones, ¿no? Por ejemplo, aquel típico caso de a quién le doy la cama UCI, ¿no?, o el aspirador, ¿ya?, o el equipo de ventilación mecánica. ¿A quién? Si tengo uno solo y tengo 5 pacientes. Entonces ahí entró a tallar muchos criterios, muchas ideas, muchas sugerencias que hacían, ¿no? Algunos decían, no, pero al viejito ya no le des porque ya le queda poco tiempo de vida, dale al más joven, ¿no? Lo rescatas y le das más vida, tiene más futuro. Sí, pero ahí ponías en conflicto el tema de la condición humana. O sea, uno por ser adulto mayor ya no tiene derecho a la vida. Entonces, a lo que voy es que la ética no es matemáticas. La ética no es matemáticas. O sea, no hay una regla que funcione para todo el mundo, porque si no, ya no habría una cuestión de interpretación. Simplemente apretamos el botón, aplicamos el proceso y se acabó la historia. Ya la ética no tendría que estar sujeta a una interpretación específica, y no es verdad, pues. La ética, o mejor dicho, el acto ético es producto de la valoración de cada situación en particular. Por ejemplo, imagínate tú que tienes un paciente, ¿ya?, que es el papá de tu mejor amigo, ¿ya? Así, son amigos de toda la vida, se conocen desde que eran fetos, ¿ya? Claro, porque sus mamás eran amigas, pues, ¿no? Y ahí chocaban barrigas y desde ahí lo conoces. Y acabas de detectar, años después, que el papá de ese amigo del alma entrañable tiene cáncer y le quedan 6 meses de vida. Lo que también es una cuestión ética discutible. Decirle a alguien que le queda tantos meses de vida es un tema también de debate ético, ¿no? Pero bueno, científicamente tenemos alguna capacidad mágico-religiosa de hacer el pronóstico y la proyección de la expectativa de vida, pero tratemos de esas cosas guardarlas en nuestro conocimiento teórico, ¿ya? Porque decirle a un paciente que le quedan 6 meses de vida es condicionarlo y de repente provocar
que ese pronóstico se convierta en realidad cuando, de no saberlo, probablemente esto no se daría de esa manera, ¿no? Muy bien, volviendo al punto. Entonces, eres el médico de ese señor y tú pues primero le comentas a tu amigo, porque es su pata, pues, ¿no? Casi tu hermano. Le dices, tu papá le quedan 6 meses de vida, tengo que decirle. Porque el principio de la autonomía me obliga a informar al paciente su situación de salud. Yo estoy obligado éticamente a decirle a cada persona lo que tiene en verdad. Y tu amigo te dice, no, no le digas porque mi papá se va a deprimir. Entonces, esa es un buen ejemplo de una situación, de un dilema ético, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Le dices al amigo o no le dices al amigo? Y ahí es donde entran en acción los principios de la bioética. Entonces tú tienes que empezar a evaluar la situación del paciente. Si tú lo ves a un paciente debilitado, deprimido, con algún tipo de, digamos, de ansiedad, decirle en esas condiciones que le quedan 6 meses de vida, podría ser bastante peligroso, ¿me entienden, no? Entonces, caray, doctor, ¿y entonces qué hago? No le digo, estoy incumpliendo el principio de la autonomía. Y usted acaba de decir que un paciente tiene derecho a saber todo lo que tiene que ver con su enfermedad y autorizarme a hacer lo que yo deba hacer, lo que yo sé que tengo que hacer. Sí, pues, pero si tú evalúas la situación y te das cuenta que decirle a ese señor que le quedan 6 meses de vida pueda perjudicarlo más y de repente el señor se suicida saliendo del consultorio, entonces tú tienes que tener mucho cuidado, porque esa acción de respeto a la autonomía puede estarle provocando un daño. Y recuerda que hay un principio que dice que primero no debes hacer daño, que es el principio de la no maleficencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este ejemplo? Ha ocurrido que ha habido un conflicto entre los principios éticos. ¿Y qué se hace en ese caso? En ese caso, tú tienes que sopesar qué principio es el que va a predominar sobre el otro principio y para actuar en consecuencia. Y por ello te comento que existe un orden de jerarquía entre los 4 principios que acabamos de mencionar, dentro del cual el principio que tiene la mayor jerarquía, o sea que le gana a todos los otros, es el principio de la no maleficencia. Siempre cuando estés en una situación ética de este tipo, ojalá nunca la estés, y tienes confusión de que por autonomía yo debería hacer esto, por beneficencia debería hacer esto, o por justicia debería hacer esto, pero cualquiera de esas decisiones están poniendo en riesgo la vida de la persona, entonces predomina la no maleficencia. Entonces le gana a todas. En segundo lugar está el principio de justicia. En tercer lugar, la autonomía. Y en cuarto lugar, la beneficencia. Entonces, ese es el orden de prelación, de jerarquía que tenemos que tomar en cuenta si en algunas circunstancias se nos presentan un conflicto entre los principios, ¿no? O sea, si cumplo no cumple el otro, ¿quién debe ganar? Ya tienen ustedes servida el orden en el que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Y por esa razón, el orden de la lámina está en consonancia con esa prelación. Primero, ¿quién está? Primero está la no maleficencia, segundo la justicia, tercero la autonomía y cuarto la beneficencia. Muy bien, entonces espero que eso no lo olvidemos. ¿Qué más? Bien, la siguiente lámina básicamente hay algunos conceptos que he recolectado del otro día que fui a un paseo del campo, ¿ya? Del campo del conocimiento me refiero. He ido recolectando algunos conceptos que les pueden ser de utilidad, ¿no? Porque también son como satélites que giran alrededor de los cuatro principios éticos que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, tarea para la casa, estimados colegas del futuro, revisar estos otros principios y conceptos. A ver, otro tema que nos
pidió el balotario de Seruns del Ministerio de Salud es importancia de la ética en la atención de salud y la atención primaria de salud. Todo lo que hemos dicho, es decir, los 4 principios de la ética o de la bioética, para ser más precisos, se aplican, obviamente, en la atención de salud. Por eso se llama bioética. Ahora, puede haber ética en la docencia, ética en la economía y ética en la ingeniería y en la agricultura y en cualquier campo. Pero en el caso de la medicina existe la bioética. Y la bioética es ese conjunto de principios que regulan tu comportamiento, tu conducta en el campo de la ética y en el campo de los servicios de salud, o sea, en la atención de salud y de manera también por extensión en la atención primaria de la salud, de la que hemos hablado bastante, ¿no? Y ahí viene, esto nos permite recordar algunos temas que ya hemos hecho en las sesiones anteriores. Por ejemplo, en la relación médico-paciente. Allí es donde tú vas a poner en práctica lo que dice la ética, ¿no? Los principios que acabamos de reconocer. Entonces, en la relación médico-paciente es un escenario en el que la ética médica o bioética entra de lleno. También se expresa a través de la calidad y la seguridad de la atención, ¿no? Estos principios nos deben ayudar a tomar decisiones que garanticen la calidad de la atención y la seguridad del paciente. La autonomía, la beneficencia, no maleficencia, justicia, todos ellos también se orientan a este otro aspecto. Los dilemas éticos, ya lo hemos comentado, son aquellas situaciones en las que tú tienes que aplicar los principios de la ética. ¿Por qué? Porque son campos muy particulares en los que la ciencia no entra y en la que la ley puede ser ambigua. Te pongo otro ejemplo, ¿te parece? La píldora del día siguiente, que generó todo un gran momento de discusión y debate hace algún tiempo, en tanto que si era abortiva o no era abortiva. Han pasado varios años desde que se inició esa discusión para que el Estado, a través del Ministerio de Salud, pudiera distribuir la píldora siguiente, y desde entonces hasta hoy día siguen habiendo seguidores que dicen que la píldora del día siguiente es abortiva, como hay tantos que dicen que no lo es. Y cada uno defiende, como fiel hincha de su causa, ¿ya? Su posición con todos los argumentos posibles. Cada uno tiene su carretilla de evidencia científica que respalda su posición. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la ciencia no es definitiva. Cuando Koch descubre el bacilo y dice que el bacilo de Koch, ¿no? El bacilo ácido alcohol resistente, causa la tuberculosis, todo el mundo lo aceptó sin dudas ni murmuraciones. Y esa era la verdad absoluta. Pero tiempo después alguien descubrió que hay personas que tienen el bacilo en el organismo, probablemente muchos de nosotros lo tengamos, sobre todo o lo tendrán, porque son grupo de riesgo que trabajamos bueno, yo ya no tanto ahora, pero ustedes están a punto de iniciar su experiencia de trabajo en centros de salud, en hospitales. Entonces somos población de riesgo para contraer la infección del bacilo de Koch. Pero eso no significa que vamos a hacer la enfermedad. Por lo tanto, lo que a finales del siglo XIX era una verdad absoluta, hoy día es una verdad relativa. Entonces confirmo lo que dije hace un instante. La ciencia a veces no define de manera absoluta las cosas, o la ciencia cambia tan rápido que a veces lo que hoy día era verdad, mañana puede no serlo. ¿Ya? Entonces, a veces la ciencia no te termina de ayudar en tomar una decisión. Y la ley a veces es ambigua, ¿no? O sea, si la ciencia no se pone de acuerdo en que si es abortiva o no es abortiva la píldora del día siguiente, y la ley
como que no entra en detalles, te deja un espacio en el que tú con tu conciencia, tu pensamiento y los 4 principios éticos vas a tener que tomar una decisión. Si tú eres una persona antiaborto, tu creencia, tu fe religiosa, tus principios y virtudes que vienen desde tus tatarabuelos, hacen que sea para ti imposible siquiera la posibilidad de exponer al aborto a una persona, evidentemente, si una paciente viene a pedirte la píldora el día siguiente y tú estás convencido de que es abortiva, no se la vas a dar. ¿Correcto? Y eso genera un dilema ético, un conflicto en el campo de la ética, ¿no? Porque por un lado la persona se va a ver limitada en su derecho, pero si tú le das la píldora, también te vas a ver afectado en tu derecho, el derecho de no hacer algo que va en contra de tus ideas o en contra de tus valores, ¿no? En el principio. Así es, tomarle una fotografía. Ahorita que Shakira terminó de salir de la clínica y se filtró un documento médico, ahí había una clara violación de la autonomía desde el punto de vista ético, ¿no? Desde el punto de vista legal, ella podría denunciar por usurpación a su intimidad, pero desde el punto de vista de la ética, eso se llama una violación de la autonomía, porque a menos que ella haya dado el permiso de que esa información haya sido filtrada, ¿no? Pero en fin, o sea, a lo que quiero llegar, y esta es la moraleja de la fábula, es que la ética es mucho más necesaria e importante de lo que a veces los médicos hemos nacido y crecido creyendo. Y es en la práctica que te vas a dar cuenta de la utilidad de tener claro cómo se maneja estas cuestiones de la ética, ¿no? Y las situaciones de dilemas éticos en las que te vas a enfrentar te van a hacer sentir que en la realidad pues no todo es ciencia y no todo es ley, ¿no? Hay esos agujeros negros, esos espacios vacíos en donde la ética cumple un rol supletorio y complementario muy importante, ¿ya? La ética profesional, ya lo hemos dicho, y la humanización de la atención. Al final de los finales, la ética lo que busca es que la atención sea más humana, algo que en el camino se ha ido perdiendo lamentablemente, ¿no? Espero, chicos y chicas futura y de una nueva generación de médicos puedan tomar en valor estas cosas que estamos conversando, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? Sí, yo sé que todos aspiran a tener su casa con piscina, ¿no? A tener la camioneta más moderna que puedas tener, ¿ya? Y viajar a cualquier parte del mundo cuando te provoque, ya. Y eso se hace con plata, todas esas cosas se hacen con plata, pero no podemos construir o satisfacer nuestras necesidades y nuestros sueños pisando la dignidad de las personas o deshumanizando nuestro acto médico. Y yo se los aseguro, puedes no sacrificar eso, es decir, puedes humanizar la atención e igual tener tu yate, tu casa con piscina o tu carro último modelo. O sea, sí se puede, pero a veces se pierde la brújula y entonces me siento en la obligación ética de advertirles que por favor no se transformen en el monstruo en el que a veces algunos colegas se han transformado, ¿no? Y lo digo con conocimiento directo, ¿ya? Bien, esta es una lámina entonces también para la casa. Otro tema importante es la ética en la investigación. Ya no ahora solamente en el acto médico, en el campo clínico, quirúrgico, es decir, en la relación médico-paciente o en los servicios, sino también hay un componente de la ética en la investigación en humanos, ¿no? Creo que de esto algo mencioné en una de las clases anteriores, pero ahora les voy a dar información completa.
La investigación en humanos es una práctica de largo aliento, muy añeja, ¿no? Pero fue tal vez en la Segunda Guerra Mundial donde sucedieron cosas que obligaron a la sociedad científica, especialmente a la sociedad médica, a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y me refiero a los crímenes de lesa humanidad a la que sometieron los nazis a las comunidades judías, de gitanos y otras etnias que fueron capturadas y tomadas presas en los campos de concentración. Entonces, cuenta la historia, y ustedes como personas cultas y educadas seguramente lo saben, hubieron pues muchas investigaciones que se practicaron con seres humanos sin ningún tipo de consideración ni respeto, ¿no? ¿Ah? Y cuando esto salió a la luz pública, generó, luego de la indignación correspondiente y esperable, sucedió que la comunidad médica planteó la necesidad de crear algún código que estableciera las reglas mínimas para realizar investigación en humanos. Y este primer código se llamó el Código de Nuremberg. Si ustedes recuerdan, Nuremberg se asocia también a los juicios de Nuremberg, ¿no? Que fue la ciudad en la que se hicieron la mayoría de los juicios a los oficiales nazis que fueron juzgados por esos crímenes de lesa humanidad. Uno de los cuales fue el tema de investigación en humanos, pero hubieron pues otros más que todos conocemos. Entonces, 2 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, en el año 47 se aprueba el Código de Nuremberg, ¿no? Que fue el primer código moderno que regula o pretendía regular en su momento toda práctica de investigación en humanos. Pero evidentemente pasa el tiempo, pasan hechos, y los códigos, como cualquier reglamento, tienen que ser mejorados. Y así es como aparece un siguiente hito en el año 64 en Finlandia, en la ciudad de Helsinki, que se modernizan estas reglas en la investigación en humanos, y el Código de Nuremberg queda pues reemplazado o actualizado por la Declaración de Helsinki. Y últimamente, en el año 79, estos principios o reglas de la investigación en humanos se expresan en un último, digamos, el más reciente, por no decir el último, porque podría haber uno más en el futuro, llamado el Informe Belmont, ¿no? Entonces, estos 3 documentos que tienen en común el tratar de regular o establecer las reglas para practicar la investigación con seres humanos, con personas, son los 3 hitos más importantes que hay respecto al tema a lo largo de la historia reciente, ¿no? Y cada uno de ellos lo he pintado en rojito, ¿no? Para su disfrute y beneplácito, para que lo puedan revisar con mayor detalle. O sea, cuáles eran los aspectos más importantes de cada uno de estos documentos, ¿no? Acá, por ejemplo, en Nuremberg nace por primera vez el consentimiento voluntario, así le llamaron en aquella oportunidad. Ya en Helsinki a eso le llaman consentimiento informado, que es el término que hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? Entonces, recomendación, sugerencia, tarea para la casa: por favor, revisen con cuidado los aspectos más relevantes de cada uno de estos documentos, terminando con el informe de Belmont, que fue motivo o fuente de una pregunta hace algunos pocos años, 3, 4 años, en un examen de residentado, donde hablaban, diga usted cuáles son los principios del informe de Belmont, ¿no? Y son solamente 3, o sea, se enfatizan esos 3 principios, como son el respeto a las personas, la beneficencia
que involucra la necesidad de hacer el bien por sobre todas las cosas. Dicho de otra manera, no hagas algo que ponga en riesgo al paciente, tienes que establecer un balance entre los beneficios y los perjuicios, y la justicia también como principio ético que se aplica en la investigación en humanos. En realidad, todos estos principios son acumulativos, actualizados, pero son el marco referencial de todo lo que se refiere a la investigación en seres humanos. Otros términos éticos que potencialmente pueden venir en el examen, ¿se acuerdan hace un ratito que les comenté? Si tú eres médico y en tu formación familiar, tus virtudes, tus principios y finales, eres un médico en contra del aborto, tu posición es claramente en contra del aborto, y no le das pues una píldora anticonceptiva del día siguiente a una mujer que te lo pide, a pesar de que legalmente lo puede solicitar, pero tú no te sientes cómodo de darle, ¿no es cierto? Entonces la pregunta era, o la situación era, tú estás obligado éticamente a darle la pastilla del día siguiente a esta señora que por un principio de autonomía requiere y ha tomado la decisión voluntaria e individual e independiente de tomar ese medicamento porque es parte de las alternativas que tiene. ¿Tú estás obligado a darle lo que ella te pide? La respuesta es no. ¿Ya? ¿Y en qué te puedes amparar para no darle? En un término ético que se llama la objeción de conciencia. ¿Ya? La objeción de conciencia es una figura en la que todo médico puede apelar y ampararse para no generar responsabilidades posteriores de no hacer algo de lo que está en contra. ¿Ya? Esa es la objeción de conciencia. Esa figurita que ven ustedes allí es el afiche de una película en donde se expresa plenamente, y como gente estudiosa, pero también que le gusta divertirse, les recomiendo que la traten de conseguir para que miren en su total expresión cómo es esto de la objeción de conciencia, ¿no? No les voy a espolear, evidentemente, pero sí es importante tal vez que tengan claro ese concepto, ¿no? Porque es una herramienta que ustedes tienen a disposición. La pregunta inmediata sería, doctor, entonces usted está vulnerando el derecho de la paciente. No, porque yo no le voy a recetar, no le voy a prescribir la píldora el día siguiente, pero se la puedo derivar a otro colega que no tenga ese conflicto. Y entonces felices los cuatro, pues, ¿no? ¿Ya? Yo que no hice algo en lo que estaba en contra, y la paciente feliz porque hay otro médico que le va a dar lo que ella necesita. Entonces hay formas de resolver el problema que no afecte a las partes involucradas, ¿no? La deontología médica ya la hemos conversado, conjunto de obligaciones que tiene cada profesión en el desarrollo de su actividad. La futilidad es cuando tú haces algo, pero los perjuicios son mayores que los beneficios que generaste. ¿Ya? O sea, los efectos negativos de un acto médico, de un procedimiento, de un tratamiento, son mayores los aspectos negativos que los positivos, ¿no? A eso se le llama futilidad. ¿Ya? Por ejemplo, si tú le das una receta a una paciente sin considerar la condición económica, y esa pastilla, cada una vale 300 soles, y tú se la has dado porque sabes que es buenaza, que es la que necesita, entonces ahí hay una figura de futilidad, ¿no? Es decir, le puedes estar dando el medicamento correcto, pero estás generando un perjuicio, en este caso económico, pero también podría ser un perjuicio biológico o un perjuicio social o de cualquier otra naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la alternativa?
trata de buscar un formato más barato, pues, ¿no? Un formato genérico o un medicamento alternativo. Entonces, para evitar incurrir en una figura de futilidad, es decir, en donde el remedio, o mejor dicho, claro, el remedio es peor que la enfermedad, sería el refrán que aplicaría a este concepto, ¿no? Y la proporcionalidad sería, digamos, casi un antónimo de la futilidad, ¿no? O sea, en la proporcionalidad sí existe una buena relación costo-beneficio entre lo que tú le das al paciente o lo que practicas y el beneficio que obtiene respecto a ese tratamiento. Entonces, la proporcionalidad sería una figura contraria a la futilidad. La eutanasia es un clásico de la ética, ¿no? La eutanasia. Tal vez cuando uno habla de ética, lo primero que se le viene a la cabeza es la eutanasia, ¿no? Etimológicamente, el bien morir, ¿no? O el buen morir. Bueno, la eutanasia básicamente, como seguro todos ustedes por cultura general saben, es cuando el médico, lo voy a decir de manera corta y concreta, el médico corta la vida de un paciente. ¿Ya? Corta la vida de un paciente. ¿Ya? Pero eso obviamente requiere ciertas condiciones, ¿no? Primero que la vida del paciente se corta porque este paciente está desahuciado. Esa es una condición básica, ¿no? Un paciente que ya no tiene esperanza, un paciente que ya no hay forma de retornar al punto de inicio, ¿ya? Ya se fue en un camino sin retorno, ya está viendo la luz hace rato, ¿ya? Pero en ese camino va a sufrir, se va a deteriorar, va a perder calidad de vida. Y entonces, ¿qué es lo que correspondería al pensamiento de muchos? Es, caray, si ya no se va a salvar, si ya no va a vivir, ¿para qué prolongarle la vida en esas condiciones? Entonces, cortémosle la vida, pues, ¿no? Para que tenga un buen morir. Y a eso corresponde el concepto de eutanasia. Lamentablemente, y digo lamentablemente por razones personales y propias, en el Perú eso no es legal. Hay países en los que sí es legal la eutanasia, ¿ya? Y en el Perú todavía no llegamos a ese nivel de, digamos, de desarrollo moral en la sociedad, salvo que en algún caso particular un juez autorice, ¿ya? Como el caso muy conocido de una señora, no recuerdo ahorita quién es, pero entró en un tema mediático, que ganó finalmente la causa que ella perseguía, que era tomar la decisión de cuánto quería morir, porque su salud se estaba deteriorando, ¿no? Así es, Ana Estrada, gracias por el recuerdo. Entonces, ¿existe una posibilidad? Sí. ¿La justicia puede determinar y darte el derecho? Sí. Pero anda, pregúntale a Ana Estrada cuánto le costó llegar a ese punto, ¿no? Y si toda persona que no se llame Ana Estrada podría lograr lo mismo, ¿no? Entonces la cosa es un poco más complicada. En términos generales, aquí en el Perú eso está prohibido, es ilegal. Si tú haces eso, te vas a la cárcel porque no es eutanasia, para la ley eso es un homicidio, ¿no? Ya, entonces hay que tener cuidado. Otra figura, también dentro de esta misma, digamos, actividad que tiene que ver con la muerte, es la distanasia, ¿ya? La distanasia, así es, doctora Fernanda, la eutanasia es una forma de homicidio piadoso, pero mejor no le llamamos así, ¿no? Ya, la distanasia es lo contrario, ¿ya? Es mantener vivo al paciente a costa de todo. Así, literalmente todo. En mayúsculas, en negritas, entrecomillado, Arial 24. ¿Ya? Contra todo,
Y eso significa, a pesar de que sabes que va a sufrir, que le va a doler, que la calidad de vida se va a ir al piso, o sea, a pesar de todo, te obstinas por mantenerlo vivo al paciente, ¿no? A pesar de que ya esté en un coma irreversible, pero no, tú insistes ahí. Y esta figura, que no es ilegal y que se ve en muchos campos, especialmente en la de cuidados intensivos, en donde probablemente algunos colegas tengan algunas frustraciones personales, o los familiares también que no quieren desprenderse adecuadamente de su ser vivo, o de su ser querido, perdón, van más allá de lo posible, ¿eh? Manteniéndolo vivo. O sea, ya ese paciente hace rato debió morir, naturalmente, pero tú lo has mantenido vivo de manera artificial, con todas las consecuencias negativas que ya te comenté. ¿Eh? A eso se llama distanasia. Y sus sinónimos son bastante elocuentes, ¿verdad? Obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico. Bueno, eso es algo que nadie nunca debería practicar, ¿no? Por el bien del paciente. Y un punto intermedio entre la eutanasia y la distanasia es la ortotanasia. La ortotanasia es una figura muy aceptable en estos casos, ¿no? La ortotanasia básicamente busca acompañar, o sea, estamos ante el caso de una persona que ya va a morir, o sea, es irreversible, no hay vuelta para atrás, no, la resurrección sería su última alternativa, ¿no? Si me entienden, o sea, ya estamos en los segundos finales del partido. Ya. ¿Pero por qué es diferente de la eutanasia? Primero, porque tú no provocas la muerte. ¿Y por qué es diferente de la distanasia? Porque tú no prolongas la vida más allá de lo natural, sino que tú dejas que la persona fallezca cuando debe fallecer, es decir, cuando deba ocurrir la muerte. Y durante ese tiempo en el que tú ni aceleras ni retardas la muerte, ¿ya? En ese camino, en ese periodo, tú tienes que estar ahí acompañando para aliviar el dolor y que esa muerte sea una muerte digna, ¿ya? Eso es la ortotanasia, que es una opción ética absolutamente plausible, ¿no? Recomendable en casos de esa naturaleza. Y la muerte asistida es una variante de la eutanasia, ¿no? En la que, por una cuestión de figura formal, es la misma eutanasia, solo que quien se la aplica es el propio paciente o la propia familia, ¿no? Ya no es el médico ni el sistema de salud, sino es una decisión en la que cada persona asume el riesgo, las consecuencias, o la propia familia, ¿no? Por eso se llama suicidio asistido. ¿Qué más para terminar? Yo les decía que el principialismo de Childress y Beauchamp, que son los 4 principios básicos, son con los que casi todas las preguntas de bioética se responden, ¿verdad? Pero hay hubo una vez una pregunta en Residentado, y de todas maneras por esa razón te la pongo acá, que vino lo que era la vieja escuela de la ética, ¿no? Planteada por Platón, ¿ya? En uno de sus grandes y conocidos libros, donde él discutía de estos temas, ¿no? Y él planteaba que el comportamiento humano, ¿no?, dentro de las virtudes de la ética, debería desarrollarse respetando estos 4 virtudes o valores, ¿no? Primero, la sabiduría. Si esto él no pensaba en el médico, o sea, no eran virtudes o valores aplicados estrictamente al campo médico, o sea, no podríamos hablar de virtudes y valores de la bioética. Pero si lo extrapolamos a la bioética, o sea, al campo de la medicina, de la salud, la sabiduría
es un valor que se refiere a permitir identificar las acciones correctas, saber cuándo y cómo realizarlas. Es decir, la sabiduría es producto del conocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decían hay que hacer lo correcto en el momento correcto, con la dosis correcta, y en la vía correcta y todos los correctos? Ya, eso está relacionado al valor llamado sabiduría, ¿no? O sea, el médico, si lo aplicamos al campo de la bioética, el médico tiene la obligación ética de saber lo que hace. Meterte a hacer algo que no sabes, ponerte a hacer algún procedimiento que no dominas, es antiético, ¿ya? Y desde Platón ya se sabe eso, ¿no? Entonces, la sabiduría es un valor principal para Platón en el comportamiento humano y evidentemente también en el campo médico, ¿no? Sinónimos: prudencia, frónesis o frónesis, ¿no? Con frónesis fue con lo que vino, porque esta fue la respuesta de esa pregunta a la que hago referencia, y la alternativa venía no como sabiduría, sino como frónesis. Así es que atentos siempre con los sinónimos. Ya les he dicho, la sinonimia es importante para efectos de exámenes, ¿no? El valor o la fortaleza es aquella virtud que debemos tener los médicos de tomar decisiones a pesar de los riesgos. O sea, tú tienes que dar el paso, ¿no? Y no esperar que cambien de turno para que el otro colega opere al paciente, porque tú perdiste líquidos producto del miedo, ¿no? Entonces hay que tener valor para tomar decisiones a pesar de los riesgos o las amenazas. Esto obviamente lo estoy interpretando para el campo de la medicina, ¿no? El autocontrol o templanza, ¿eh? es el control, ¿ya? El control propio que debes tener ante situaciones extremas, ¿no? Imagínate que estás en plena acto quirúrgico y te llevaste una pequeña arteria y empieza a chisguetear todo el campo y entras en desesperación. El paciente se te va, ¿no? Una cirugía que era simple y sencilla, por una complicación, puede convertirse en una tragedia. Entonces, el médico tiene la obligación ética de tener autocontrol y de, manteniendo la calma, hacer el correctivo correspondiente, ¿no? Y la justicia, Platón la entendía como respetar las ideas de los demás, ¿no? ¿Ya? Lo que hoy día pues llamaríamos la empatía, ¿no? Es decir, ponerte en el zapato del otro para entenderlo mejor. Muy bien, entonces esas 4 virtudes para que lo tengamos. Esto de acá, tarea para la casa, chicos. Algunas recomendaciones, porque también la ética se aplica en la relación con colegas, ¿no? Hay que tener reconocimiento y respeto profesional entre colegas, ¿ya? No hacer el chismoso de la cuadra que está rajando el colega, ¿no? Colaboración y trabajo en equipo, solidaridad y apoyo, reconocimiento del trabajo ajeno, imparcialidad y juicio crítico, compartir conocimientos y experiencias, evitar la competencia desleal, saber manejar conflictos, denunciar malas prácticas, porque tampoco se trata de que otorongo no come otorongo, ¿eh? Cuidado eso, ¿eh? Entre médicos hay que tener respeto y todo lo demás, pero tampoco podemos, o sea, no es ético hacer, ¿cómo le llaman esto? Se me fue la expresión, sentido de unión o una malentendida, espíritu de cuerpo, ya, se me había olvidado eso, ¿no? Eso, por ejemplo, es antiético, ¿no? No, pero es el coleguita, ¿cómo vas a hacer el coleguita? No, el espíritu de cuerpo es una mala comprensión y es un comportamiento antiético, ¿no? El código de ética y las relaciones con otros profesionales. Igual, así como la ética se aplica entre colegas, también hay que aplicarla en la administración y gerencia de salud. O sea, los que tienen a cargo administrar o hacer gestión en salud también tienen que respetar ciertos aspectos relacionados a la ética, ¿no?
Cada vez que tomes una decisión de dónde vas a invertir el dinero, qué vas a comprar, tienes que tener también esos principios de la bioética, ¿no? Esto me va a ayudar a mejorar la beneficencia, voy a reducir la no maleficencia, voy a poder actuar con justicia, dándole mejores servicios a los pacientes que lo necesitan. Entonces, también en la administración de la salud, los directores de hospitales, los gestores o gerentes, etcétera, también tienen que tomar en cuenta los principios éticos en el momento de gestionar los recursos y los servicios de salud, ¿no? Dar la calidad adecuada, garantizar la confidencialidad y la privacidad, porque si no te puedes meter en problemas. Imagínate que Shakira denunciara a la clínica por esa situación, de repente esta clínica se vería en serios problemas, ¿no? Ver cómo nos adecuamos a la tecnología, eso también es ético, ¿no? Si tú sabes que tienes a disposición hoy día herramientas tecnológicas, como por ejemplo son los software de historias clínicas, ¿por qué seguimos usando esas viejas historias clínicas de papel, ¿no? Cuando la tecnología ya te permite modernizar en beneficio del paciente y también del médico este tipo de recursos, ¿no? El cuidado y la compasión, que nunca hay que perder. Cada decisión no puede ser solo tecnocrática, o sea, no puedes tomar decisiones solamente mirando números de cuánto dinero vas a ahorrar, ¿no? O cuánto dinero vas a gastar, sino no perder de vista nunca, por más que seas el ministro de Salud, que cada acción que tú tomes o cada decisión, delante de cualquier consideración están las personas, ¿no? Están los pacientes, ¿no? Y la formación ética, es decir, toda persona, médico, gerente o director, tiene la obligación, si es que no te lo enseñaron en el pregrado, y si no viniste a USAMédica a escuchar la clase de ética, todos tienen la obligación de una autoformación en ética, ¿ya? No podrán decir jamás, no, es que no me enseñaron, justo ese día estuve enfermo y no fui a la clase. No, todos tenemos la obligación, según el código de ética del Colegio Médico, de conocer nuestros deberes en el cumplimiento de la ética médica. Es como la SUNAT. Tú no le puedes decir a la SUNAT el día que te van a embargar alguna de tus bienes más preciados, tú no le puedes decir a la SUNAT, SUNAT, ¿pero por qué? Señor, usted ha evadido impuestos, no ha pagado impuestos. SUNAT, pero yo no sabía. A mí no me dijeron, yo no recibí ninguna carta en mi casa. ¿Sabes qué te va a decir SUNAT? Señor, usted como ciudadano está en la obligación de conocer, de averiguar, de informarse sobre sus responsabilidades tributarias. Y se acabó la discusión. Igual, en ética, ustedes tienen la obligación de informarse, de investigar y de conocer cuáles son nuestros deberes en el cumplimiento del ejercicio de la medicina desde un punto de vista ético o deontológico. Muy bien, entonces hacemos un pequeño recreo, ¿ya?, de unos 10 minutos para continuar con la última parte de interculturalidad y pasar a la prueba o al test de comprobación. Regresamos.